city of opportunity, a strategic location that can propel your business to the next level. Perfectly placed to access Asia and the world. Work with the leading thinkers in finance, retail, technology, and transport. Invest where the world's most prominent international brands are flourishing. Become part of an innovative hub with world-class intellectual property protection, where VC funds, university researchers, and tech companies meet to create breakthroughs. Invest in a place that nurtures businesses so they grow, with a competitive and simple tax regime and the world's freest economy. Investing here means having the vision to see the region as a whole, building connections between East and West, making deals flow even faster. Hong Kong remains the region's business center and is the gateway to and out of mainland China, joining people and cultures for a vibrant business community. A city where people are passionate about work and play, to enjoy music, sporting events, culture, and nightlife. Capture opportunities in a booming Bay Area of 11 cities that are getting more connected. Set up shop in a place where an entrepreneurial spirit abounds, where people embrace change and startups thrive. Live and work in a smart city, where fast data and cutting-edge technology means everyday life just got easier. Launch and expand your business where smart also means safe, in one of the world's most secure cities. Invest where you can easily find the talent with the right backgrounds and skills. Invest Hong Kong is here for you to get you started and help you grow. Hong Kong, an unrivaled, world-class city where business goes to grow. Bienvenidos, somos CW, una firma de contadores públicos internacionales certificados con sede principal en Hong Kong y miembros de Alineal Global. Somos expertos en una amplia gama de servicios de auditoría, consultoría, creación de empresas y procesos de negocios con China y Hong Kong. Con ustedes, David Barriga, representante de CW en Latinoamérica. Muy buenas noches. Buenas noches, Perú. Muy buenos días, Hong Kong. Muy contento de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es David Barriga, de la empresa Asia B Consulting y representante para América Latina de CW. Realmente es mucho la satisfacción de estar aquí con ustedes compartiendo, pero sobre todo en especial de hacerlo con un grupo tan especial y tan querido como es el peruano. Es un país muy especial para nosotros que queremos y admiramos. Y por eso decidimos hacer un evento especialmente diseñado para empresas peruanas, sobre todo para aquellas que están en un proceso de exploración, de ampliación y de búsqueda de nuevos mercados, sobre todo si tienen que ver con Asia. Tenemos una sesión espectacular con unos invitados realmente increíbles que nos están acompañando desde Hong Kong y desde Perú y bueno, de otros países también. Estamos aquí transmitiendo desde Colombia, pero también tenemos invitados desde Chile. Así que los invito a que compartan con nosotros esta hora y 15, hora y 20 minutos de mucha información y conocimiento sobre las posibilidades y oportunidades que tienen las empresas peruanas que quieren hacer negocios en Asia y que quieren explorar a Hong Kong como tal. Sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra a Luis Chala, director de la Cámara de Comercio Colombo-Peruana, que además ha sido una de las entidades de apoyo y que nos ha acompañado durante este proceso de convocatoria y de promoción de este webinar. Así que bienvenido, Luis. Está en estos momentos en Bogotá y nos gustaría que nos dieras unas palabras de bienvenida y de presentación. Adelante, Luis. Hola, David. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial. De verdad que muy contento y agradado de estar aquí acompañándolos. Un saludo especial a la mesa de trabajo que nos acompaña hoy. Muchos éxitos en sus intervenciones y, por supuesto, una cordial bienvenida a todos nuestros empresarios en Perú. Nosotros somos la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana, una entidad que tiene como finalidad la promoción del comercio y la inversión entre Colombia y Perú de doble vía. Y bajo esa figura, pues estamos apoyando en este ejercicio que vamos a estar cumpliendo durante esta próxima hora. Yo creo que el contexto que nos reúne el día de hoy es muy importante, sin duda alguna para Perú, puesto que Perú es uno de los países de la región
el segundo después de Chile, que mayor integración tiene con el Asia en este momento. Y sin duda alguna, Hong Kong como puerta de entrada para los empresarios peruanos que están buscando opciones de cara al mercado asiático, pues se configura como esa puerta, como ese destino especial para sus inversiones y para asentar allí sus empresas. No debemos olvidar que la Alianza del Pacífico ha venido cobrando cada vez más relevancia y es gracias a la Alianza del Pacífico donde ese grado de integración que tienen nuestros países en la región con Asia se vuelve supremamente importante. Solamente por recordar, para el año 2018, el 51% de las exportaciones de Perú fueron dirigidas al Asia. El año inmediatamente anterior, con todo y pandemia, con todo y lo que vivieron nuestros países, el 45% de las exportaciones del Perú fueron dirigidas al Asia, con cerca de 11.000 millones, para el caso de China, de 11.000 millones de dólares, Corea 2.200 millones de dólares, Japón 1.700 millones de dólares, India cerca de 1.200 millones de dólares. Entonces, para Perú, el Asia es sin duda alguna un mercado muy importante y por eso pues un poco la relevancia del evento que nos reúne hoy. Entonces, sin más preámbulos, David, solamente quería dar estas cifras muy cortas para contextualizar la importancia que tiene el Asia para el mercado peruano y por supuesto lo que puede ser Hong Kong como puerta de entrada al Asia. Entonces, muchísimos éxitos, mucha suerte y bueno, bienvenidos todos nuevamente. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, es evidente que el tema de Asia para todos nuestros países es fundamental. Ojalá la Alianza del Pacífico retome su fuerza y nos ayude a integrarnos, pero sobre todo a explorar de manera conjunta un continente que es realmente muy importante para todos hoy. Me gustaría a continuación darle la palabra a Verónica Medina, quien se encuentra en estos momentos en Santiago de Chile. Verónica es la representante de Invest Hong Kong para América Latina, excepto para Brasil. Verónica es una gran impulsadora, por supuesto, de lo que es Hong Kong y lo que significa Hong Kong para nuestros países, pero sobre todo los beneficios que tiene Hong Kong y la entidad Invest Hong Kong. Sin más preámbulos, Verónica, adelante y bienvenida nuevamente. Muchas gracias por, como siempre, apoyar. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos quienes están con nosotros hoy día. Voy a compartir pantalla. Ahí espero que todos y todas puedan ver eso. A ver, lo voy a... Ahí se ve. Ahí, perfecto, en modo presentación. Muy bien. Perfecto. Excelente. Bueno, de nuevo, obviamente, muchas gracias a CW por esta oportunidad y a todos los panelistas que se encuentran con nosotros hoy día. Voy a comentar sobre Invest Hong Kong y sobre Hong Kong siendo puerta de entrada a Asia, ya como comentó un poco David y Luis. Entonces, realmente, ¿dónde está Hong Kong? ¿Qué es Hong Kong? Hong Kong geográficamente está en el corazón de Asia. Es un hub muy importante, aéreo, también marítimo. Hay más, bueno, prepandemia obviamente, había más de 100 aerolíneas que operaban hacia más de 200 destinos a nivel global. Y también el aeropuerto de carga de área es el más ocupado del mundo. Entonces, es un puerto muy importante Hong Kong para esa región. También desde Hong Kong uno puede llegar a los principales mercados, ciudades de Asia dentro de 4 horas y dentro de 5 horas llegas a la mitad de la población del mundo. En términos de clasificaciones mundiales, para que se den cuenta un poco de cómo está rankeado Hong Kong, en términos de competitividad, es el número 2 a nivel mundial, en facilidad de hacer negocios es número 5, es el número 3 centro financiero. De hecho, en Hong Kong hay más de 160 bancos
y no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga más bancos que Hong Kong, con una población de 8 millones de personas. También la bolsa de valores es el número 5 a nivel mundial y el número 3 en Asia. Con respecto a la libertad humana, es el número 2. Es la ciudad top 10 en términos de seguridad, también más segura, también en orden, también en la eficiencia para la resolución de disputas, que es muy importante en esa región, obviamente siendo parte de China, es la número 4. Con respecto al mercado de capitales, es el centro de OPI más grande del mundo por 7 veces en los últimos 12 años. Entonces aquí nosotros podemos ver que realmente la bolsa de valores de Hong Kong es sumamente importante a nivel mundial. Con respecto a empresas con casas matrices fuera de Hong Kong, hay más de 9.000 empresas con casas matrices que no son de Hong Kong, y esto va creciendo año a año. También tenemos más de 1.500 sedes regionales en Hong Kong. Entonces ahí demuestra de nuevo un poco lo que conversé antes sobre Hong Kong estando en el corazón de Asia. Las empresas realmente la utilizan para su sede regional. ¿Y de dónde vienen estas empresas? Hay muchas empresas del continente chino, de Japón, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Singapur. Entonces también nos podemos dar cuenta que es una ciudad bastante internacional. Con respecto a las principales líneas de negocios que están haciendo estas empresas, digamos, internacionales que están en Hong Kong, los industrias más grandes es la importación, la exportación, el sector retail, el sector financiero, como comenté, la mayor cantidad de bancos de cualquier otra ciudad a nivel mundial, también todo lo que son los servicios profesionales, servicios de educación y obviamente, como también había comentado, el tema del transporte, siendo un hub regional. ¿Y por qué las empresas están allá? Están en Hong Kong porque la información fluye libremente, es un hub de transporte y también de infraestructura por su ubicación geográfica y también por su sistema de impuestos, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué es Hong Kong? No sé si ustedes han escuchado esta frase antes: un país, dos sistemas. Hong Kong es parte de China, pero trabaja con sistemas independientes. Hong Kong tiene, por ejemplo, un sistema legal independiente al del continente chino, que de hecho es basado en la ley común. Uno de los otros temas muy importantes de Hong Kong, que Hong Kong tiene 2 idiomas oficiales. Uno, obviamente, es el chino, pero el otro es inglés. Todos los negocios en Hong Kong se hacen en inglés. Y otro tema sumamente importante para nuestras empresas acá en Sudamérica es el sistema tributario. Es simple y es bajo. Solamente tiene 2 niveles. Para empresas que tienen ganancias de aproximadamente $250.000 americanos, el impuesto es solamente de 8,25%. Y para empresas cuyas ganancias son sobre ese piso de los $250.000, el impuesto es de 16,5%. Y aquí a nuestra mano derecha vamos a ver este gráfico donde uno puede ver la comparación de Hong Kong contra Singapur o un Shanghái en términos de impuestos. Hong Kong, nosotros podemos ver, digamos, realmente tiene sistema de impuestos
de menores impuestos comparado con un Singapur y con un Shanghai, y realmente lo hace una ciudad muy competitiva. Y esto es sumamente importante para nuestras empresas que están ubicadas en Hong Kong. Lo otro importante de Hong Kong, en Hong Kong no hay IVA, no hay impuesto de ventas, no hay impuestos sobre las ganancias de capital, no hay retención de impuestos a las inversiones, no hay gravamen de propiedad, entre otras cosas. También Hong Kong ha firmado acuerdos de doble tributación con más de 45 jurisdicciones a nivel mundial y están negociando 12 adicionalmente desde diciembre del año pasado. Entonces, de nuevo, ustedes pueden ver que es un mercado muy internacional, muy abierto y que obviamente tiene un sistema donde atrae empresas de afuera. Me gustaría tocar esta gran oportunidad que nosotros siempre cuando hablamos de Hong Kong hablamos de este programa. Es el Greater Bay Area, la área de la Gran Bahía. Hong Kong forma parte de este programa de la área de la Gran Bahía, que consiste en Hong Kong más Macao, más 9 ciudades de la región de Guangdong en China, que está en el sur de China. Este programa del gobierno chino es muy importante porque, bueno, de hecho aquí me disculpan, pero mis figuras están un poco desactualizadas. De hecho, hay una población de aproximadamente 72 millones de personas donde abarca esta región. Y aquí lo importante es que entre estas 11 ciudades hay acuerdos adicionales con respecto al flujo de capital, al flujo de capitales, de personal, de recursos humanos y también, por ejemplo, proyectos con respecto a las fintechs, innovación y tecnología en términos de producción. Entonces aquí, para una empresa que se instala en Hong Kong, puede abarcar esta área de la Gran Bahía que realmente presenta oportunidades muy interesantes cuando uno quiere ingresar al mercado chino. Aquí podemos ver algunos de los sectores que obviamente le estaba mencionando que es importante en la área de la Gran Bahía. Educación, el sector de conglomeraciones, el sector de tecnología, el sector de medicina es muy importante. Y obviamente las motivaciones clave para estar acá es al acceso a un mercado obviamente muy grande, costos bajos, la integración que representa esta área. ¿Cuáles son las ventajas de Hong Kong? Como ir resumiendo un poco la idea en la región. Como conversamos, la logística y transporte, la innovación y tecnología es muy clave, todo lo que es joint ventures empresariales, los servicios profesionales y financieros y también un acceso al mercado capital más grande del mundo. Y de hecho ahora le voy a dar la palabra a mi colega Jimena Portillo. Jimena de hecho está basada en Lima y ella está a cargo de nuestra oficina en Perú. Así que Jimena, por favor. Muchas gracias, Verónica. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, ¿cómo les podemos ayudar en su expansión a Hong Kong, ya sea como una empresa nueva o como inversionista en el largo plazo? Primero, en la planificación, brindándoles toda la información necesaria para que puedan planificar su expansión hacia el mercado hongkonés. También para la incorporación, facilitándoles las solicitudes de visa y también los temas de escolarización. En tercer lugar, para el lanzamiento,
invitándoles a diferentes eventos de networking y presentándoles también a diversos prestadores de servicios. Y por último, en la expansión, por medio de un soporte en temas de relaciones públicas y en marketing para el lanzamiento o su expansión en Hong Kong. Gracias. Nosotros trabajamos con 9 sectores prioritarios y entre ellos están los servicios empresariales y profesionales, donde entrarían empresas de consultoría de negocios o de educación, empresas de servicios financieros, que serían bancos de inversión o de seguros, el sector de innovación y tecnología, que son para empresas de robótica o de inteligencia artificial, las TIC, que serían para empresas de data solutions o de soluciones de datos, por ejemplo. Las empresas de productos de consumo, aquí encontramos empresas del rubro textil o de artículos para el hogar. También tenemos el sector de transporte e industria, donde encontramos empresas de equipos industriales o de aviación, por ejemplo. Las industrias creativas, que son para empresas de multimedia o incluso de arquitectura. Las fintech, que son para plataformas de pago o empresas de ciberseguridad. Y por último, turismo y hospitalidad, que son empresas, por ejemplo, productoras de vino, restaurantes e incluso empresas de food tech. Aquí tenemos algunos de nuestros clientes en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil tenemos a la empresa Copersucar, Victuar, Humanota, Patria y Roldao. En Argentina trabajamos con MadMouse, AISA Ionic, Scalab, El Toro, Prim, Intec y Blue Melon. En Chile con CAP, Minería, Banco Security y 7 Colores. En México con 2 empresas, Bunsen Brewery y Rus. Y en Colombia con Transborder, Café Davi y Picada. Y para mayor información o si desean agendar una reunión con nosotros para explorar más sobre las oportunidades en Hong Kong, por favor no duden en contactarnos a Verónica Medina o a mí. Aquí en la pantalla tienen nuestros correos electrónicos y también nuestros teléfonos en caso deseen contactarnos. Quedamos a su disposición. Solamente para terminar, una idea que creo que es sumamente importante, como David comentó, en Invest Hong Kong nosotros somos un ente gubernamental, nos gustaría que eso les quede bien claro, somos parte del gobierno de Hong Kong y todos los servicios que mencionó Jimena, que nosotros los podemos ayudar en Hong Kong para, digamos, hacer crecer su negocio allá, los servicios son gratuitos. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros. Y hasta ahí, David. Gracias, Verónica, Jimena. La verdad que como siempre es muy grato escucharlas. Y algo que no queda aquí en los slides no se dice, pero Hong Kong es una de las economías más competitivas y eso se refleja en el mercado laboral, en la forma en que se trabaja en Hong Kong. Nosotros trabajamos con Hong Kong a diario, Verónica, Jimena y el resto de nuestro equipo. Y créanme que en menos de 24 horas hay una respuesta, siempre hay una, digamos, decisión tomada alrededor de alguna pregunta, una inquietud, y creo que eso hace parte también de que esta economía sea tan dinámica y sea tan activa. Así que ahí quedaron algunos detalles muy importantes que tienen que tener en cuenta, pero nosotros queremos seguir insistiendo mucho en Hong Kong y por eso preparamos un video muy especial para las empresas de Perú sobre esas 10 razones de por qué consideramos nosotros, muchas de ellas coincidentes por supuesto con lo que nos explicó Verónica y Jimena, de por qué debemos tener en cuenta Hong Kong si queremos hacer negocios con China y con el resto de Asia. Adelante, Paula, por favor. Creo que tenemos un problema con el sonido. Pau, no se escucha. Si quieres, páralo y lo intentamos. Y lo intento desde mi computador.
Vamos a probar entonces de otro equipo para la transmisión del video, ya que tiene una música muy chévere que ayuda a que sea más agradable verlo. ¿Me confirman, por favor? Y ahí se ve. Adelante. Muy bien. Bueno, ahí lo tienen. Creo que más de uno seguramente, si no ha ido a Hong Kong, va a estar motivado por hacerlo. Esperemos que rápidamente levanten las limitaciones que tenemos de vuelos internacionales y podamos visitar nuevamente Hong Kong. Sé que después de estas presentaciones y de toda esta información tan interesante de lo que ofrece Hong Kong, nos surgirán preguntas, por supuesto, pero bueno, estamos en Perú, Hong Kong, ¿qué hacemos? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Realmente es verdad todo lo que me dicen? Lo que me están contando, pues por eso quisiera darle el paso a el siguiente espacio, que es un panel que tenemos diseñado con 3 personas muy importantes y representativas cada uno en su campo. Y me refiero a 3 peruanos, de los cuales deben estar ustedes muy orgullosos. 2 de ellos se encuentran en este momento en Lima y un tercero se encuentra en Hong Kong. Voy a explicar rápidamente de quién se trata en esta ocasión. Me permito presentar a Víctor Requena, socio principal de la firma Requena Rodríguez y Asociados, una persona con una amplia y reconocida trayectoria en el tema de asesoría de negocios, auditoría, aspectos contables. Tiene más de 30 años de experiencia en empresas tan relevantes como KPMG. Víctor es contador público, con estudios de MBA y con una reconocidísima experiencia. Su empresa además es miembro de la famosa red Alineal Global, que es la segunda firma de redes de empresas de contadores más importantes del mundo. Y también desde Lima nos acompaña Jesús Ramos Ángeles, abogado y especialista experto en temas de tributación internacional. De hecho, es el jefe del área tributaria de Thorne, Echandía y Lema Abogados.
Jesús cuenta con maestrías y posgrados tanto en España como en Perú y es uno de los más prestigiosos tributaristas del país. Y no lo digo yo, lo dicen muchas instituciones internacionales que así lo han reconocido. Además es autor de una gran cantidad de artículos y de publicaciones relacionadas con temas de tributación internacional. Y por último, y no menos importante, y este sí nos acompaña directamente desde Hong Kong, donde a propósito es muy temprano en la mañana, ¿no? Y agradecemos que nos esté acompañando desde tan tempranas horas. Les presento a Arturo Meléndez, trujillano, uno de los chefs peruanos con mayor reconocimiento internacional. Es un empresario culinario desde 2010. Ha tenido esa motivación por estar en diferentes partes del mundo. De hecho, ese mismo año fundó y creó un restaurante peruano en Sudáfrica. Desde allí ha viajado por toda Asia, Singapur, Hong Kong, ha vuelto ahorita a Hong Kong y desde donde el 2017 tiene un restaurante muy reconocido que se llama Tokio Lima. Además he tenido la oportunidad de estar allí y por supuesto que debo decir que es uno de los mejores restaurantes que conozco, pero adicionalmente ha tenido una trayectoria importante en el sector empresarial, tanto así que desde el 2019 es el director culinario del grupo hongkonés Pirata Group. Así que con este panel tan espectacular, quiero poner a todos a que por favor en lo posible absorban la mayor cantidad de información y conocimiento. Y me gustaría empezar, por supuesto, dándole la palabra a Víctor. Víctor, con todo esto que nos hemos escuchado de Hong Kong y todas estas cosas que estamos contemplando ahora de ir a otros países, internacionalizar nuestras operaciones y demás, ¿cuáles desde tu perspectiva son esos aspectos importantes que debe tener en cuenta, por ejemplo, una empresa coreana si está pensando en expandirse, por ejemplo, a Hong Kong? Adelante, Víctor. Muchas gracias, David. Muchas gracias por esta oportunidad y es grato para mí, en nombre de la firma, aquí en Perú, poder colaborar en este webinar y en conjunto pues con todos los compatriotas, ¿no? Que están asistiendo, ¿no? a este webinar organizado por ustedes, poder pues apoyarlos en explorar e instarlos, ¿no? Vamos a decirlo así, a tomar pues estos nuevos retos y desafíos que significan pues explorar esta posibilidad de inversiones en el mercado asiático a través de esa puerta de entrada, como bien lo mencionaba Verónica, que significa Hong Kong, ¿no? En definitiva, ¿no? Para nosotros los peruanos ya en las últimas 2 décadas pues hemos salido al mundo, hemos salido a la región, ¿no? Y no pueden ser estos tiempos tan distintos como los últimos, ¿no? O los más recientes. Estamos viendo que hace algunas semanas solamente una empresa peruana también, un grupo, ha entrado y ha hecho inversiones muy cerca nomás en Colombia, ¿no? Que es un mercado también, un saludo para Luis, como lo mencionaba, muy atractivo en la actualidad. Pero el reto de dar el salto largo, digamos, seguir al mercado asiático, pues es un reto definitivamente bastante riguroso, ¿no? Pero por todo lo que hemos escuchado, y Verónica lo ha explicado muy bien, y lo ha ampliado también Ximena, el mercado asiático a través de Hong Kong pues es un mercado que representa en pocas palabras un entorno amigable, ¿no? Un entorno amigable para hacer negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una fácil accesibilidad y sobre todo el acceso al capital también no es tan complicado como en otros mercados, ¿no? Y cuando hablo de acceso a los mercados de capital como fuente de financiamiento, pues tenemos que tener en cuenta de que los procesos que se llaman allá los OPIs, de lo que hablaba Verónica también, o las ofertas públicas iniciales, no tienen alguna regulación definitivamente que ella debe dominar mucho más, ¿no? Que tienen que cumplirse. Sin embargo, también tienen que tomarse en cuenta los requerimientos de cumplimiento de gobierno corporativo, ¿no? Que es algo que en los últimos años pues, ha tenido mucha más preponderancia porque contribuye justamente a la transparencia en los mercados de capital, ¿no? Después de todo lo que hemos sufrido en el mundo, ¿no? Por algunos escándalos financieros pues, que se han dado en los últimos años, ¿no? De modo tal que compatriotas, vamos a verlo ahora más adelante con Jesús sobre temas específicos en la parte tributaria y luego con la experiencia y el caso de éxito de Arturo, ¿no? Cómo vamos a poder pues, estar en mejores condiciones de emprender esos grandes retos. Así que adelante y ya no a responder cualquier inquietud que tuviera.
Dale, David. Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias. Y justamente, Jesús, queremos aprovechar al máximo tu expertise en temas de tributación internacional y desde tu perspectiva, ¿cuáles son justamente esos aspectos o esas consideraciones tributarias que una empresa peruana, que un empresario peruano debería tener en cuenta al considerar a una jurisdicción con Hong Kong? Y bienvenido nuevamente, Jesús. No, gracias David y gracias a todos por acompañarnos en este excelente evento y con estos distinguidos colegas y panel y experimentados, además profesionales, cada uno en la vertiente en la cual se especializa. Nada, por mi parte, lo primero, luego de agradecer, darse cuenta que lo más importante es una planificación estratégica integral, independientemente del tipo de negocio, la actividad, el capital, el interés, si es que es tecnología, si es que es alimenticio, si es gastronomía, si es de repente fintech, si es servicios financieros, profesionales. Lo más importante es la planificación desde el inicio hasta el final, porque todo proceso de landing en cualquier país del mundo, y más aún una jurisdicción tan interesante como Hong Kong, lleva etapas. Una primera que es el diseño de la operación, en el cual se toma en cuenta aspectos financieros, fiscales, legales, operativos, etcétera. Una segunda parte que es la implementación, que es probablemente la parte más notoria, el aterrizaje, la incorporación, estructuración, y una última parte que es el cash out, y es decir, llevando a cabo la actividad, cómo es que finalmente voy a redituar los flujos hacia donde quiera que yo esté, que no necesariamente puede ser el Perú. Entonces, estos tres pasos tienen diferentes perspectivas fiscales, inbound, outbound, es decir, hacia Hong Kong, desde Hong Kong, dependiendo de cómo se hagan los negocios. Mi primera reflexión sería esa. Uno debe conocer bien lo que busca, la meta que quiere alcanzar de cara al negocio que uno plantea y a partir de ello hacer un diseño estructurado, integral, holístico y comenzar a ver las perspectivas. Ahora, hay algunas cosas que considerar. Hong Kong, y ya lo dijeron Verónica y Jimena, tiene un espectacular sistema tributario. Tiene un impuesto a la renta territorial, para empezar, que significa que solo tributa por rentas de fuente hongkonesa y no por rentas de cualquier otra parte del mundo, muy similar a lo que tiene Panamá, Uruguay y otros países del mundo, con la gran diferencia de que Hong Kong no solamente tiene las bondades que ya mencionaron, sino que es un país absolutamente alineado a los protocolos internacionales de la OCDE. ¿Qué quiere decir eso en términos tributarios? Que tiene los más altos estándares de cumplimiento, de sustancia, y está de la mejor manera bien visto, a pesar de tener un sistema tributario tan simple y tan fácil de cumplir. Una carga tributaria bastante baja, con muy pocos withholdings, con retenciones, con grandes oportunidades de beneficios fiscales, en fin, es un mundo, seguramente el tiempo no va a alcanzar para poder hablarlo, pero en resumen podemos decir que las operaciones Perú-Hong Kong y Hong Kong-Perú van muy bien por el lado tributario. Hay interesantes oportunidades de estructuración de operaciones, tanto cuando yo quiero exportar desde Perú hacia Hong Kong servicios o bienes, como cuando quiero tener exportaciones de servicios o bienes de Hong Kong hacia Perú, hacia el mundo, y también si yo quiero tener un base company en Hong Kong, por ejemplo, quiero tener una compañía hongkonés, un trust hongkonés, un fondo hongkonés, o eventualmente migrar hacia Hong Kong, y en todas estas diferentes posibilidades hay oportunidades tributarias que analizar. Ese sería, digamos, un general framework con el cual podemos empezar, tal vez, David. Muchísimas gracias, y has dicho algo clave y es fundamental, y es que planear. Debemos planear. Y bueno, si alguien ha sido pionero en este tema de emprender en Hong Kong, ha sido Arturo, que está en este momento allá en Hong Kong y al que realmente nos gustaría conocerte desde tu perspectiva. ¿Es verdad todo eso que dicen de Hong Kong, de esas facilidades? ¿Cómo ha sido ya cuando aterrizaste allí tú con tu perspectiva ya de emprendimiento, Arturo? Adelante y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, yo estoy en Hong Kong desde hace 9 años. Vine para aperturar el primer restaurante peruano. Obviamente, a ser nuevo en el mercado asiático y mi perspectiva era simplemente hacer bien mi trabajo como chef, como cocinero peruano. Y nuestro restaurante fue muy exitoso, uno de los primeros restaurantes, si no me equivoco, en Asia, como restaurante peruano. Luego partí a Singapur una temporada. El proyecto allá no se desarrolló tan bueno como quisiéramos y retorné a Hong Kong. Hubo la gran oportunidad de abrir Tokyo Lima, que es uno de los restaurantes peruanos que está teniendo bastante éxito. Hoy por hoy no es porque yo sea el chef ni que lo diga, pero es lo que nos está pasando. Y en verdad las oportunidades en Hong Kong son muy buenas en el sentido de trabajo.
los sistemas de la visa ahorita están un poco más complicados que antes porque hay como que un poco más de reglas por el tema de las pandemias, por el tema de tratar de controlar un poco más la población aquí en Hong Kong, pero en cuanto a negocios, yo siempre he visto mucha oportunidad. El mercado peruano como restaurantes, somos más restaurantes aquí en Hong Kong, y sobre todo la importación de productos peruanos veo que debería ser un poco más grande o se podría aprovechar de mejor manera. Normalmente como chef en productos siempre hay un poquito el problema con ciertos productos como ajíes frescos o papa peruana, que no se consigue fácilmente. Hacer una causa con una papa peruana es muy diferente a hacer una causa con una papa que viene de Estados Unidos. La calidad es diferente. No digo que sea mala de Estados Unidos, sino simplemente tiene otro producto, ¿no? El tema de piscos, el tema de importación de vinos, o ajíes envasados. Entonces, yo creo que sí hay una gran oportunidad en Hong Kong para todo ese tema. El mercado peruano como restaurantes estamos creciendo. Y en cuanto al tema de otros tipos de negocios como cerámicas, textilería, considero que sí hay muy buen mercado. Como persona me gusta la parte de la moda un montón, y obviamente cada vez que hay que hacer compras o esto, me encantaría ver más marcas peruanas o productos, ¿no? Hotelares. Un par de veces me he traído hotelares peruanos y la gente se queda impresionada con los detalles que tenemos. Entonces, considero que sí, Hong Kong hay mucho mercado, ¿no? La vida es muy agitada, es muy competitiva, pero el estar acá creo que es una muy buena oportunidad. Yo por lo menos estoy contento. Excelente, Arturo. No, has abierto seguramente los ojos a muchos empresarios que nos están escuchando y que creían que es un mercado tan difícil y complejo, pero oportunidades justamente hay, y tú que lo estás viendo desde una perspectiva muy peruana, ayuda muchísimo también a darnos cuenta de que realmente no es tan difícil ni tan complejo. Me gustaría regresar con Víctor. Víctor, desde tu perspectiva de experto asesor de empresas, ¿cuál es tu, conociendo ya nuestras culturas de negocios son diferentes, ¿no? Ninguna es mejor ni peor, simplemente es diferente, pero desde nuestra cultura de negocios, ¿cuál crees tú que son esos desafíos que debe enfrentar una empresa peruana cuando toma la decisión de irse a un mercado asiático? Llámese Hong Kong o China y demás. ¿Cuáles son esos aspectos que tú dices debemos allí como ponernos un poquito más a tono, debemos mejorar en esto? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú darías, Víctor? Bueno, a ver, sin duda una de las primeras, lo ha mencionado en mayor detalle Jesús, tiene que ver con el hecho de tener la idea y ponerla en práctica, pero para ello, lógicamente, un adecuado proceso de planeamiento es el que va a ponernos en mejor posición de afrontar ese nuevo reto, ¿no? Aunque vuelvo a decir, el entorno es un entorno de negocios amigable, ¿no? Es un entorno con un sistema tributario simple, previsible, ¿no? Un entorno con una economía y una situación económica también estable, fácil acceso a capital, como lo vuelvo a decir. Sin embargo, la idea inicial tiene que estar adecuadamente evaluada y mesurada. No olvidemos que, si bien es cierto, la mayor cantidad de exportaciones de este lado del mundo hacia Japón son productos básicos, en la medida que podamos pensar nosotros en productos que tengan un cierto valor agregado o en servicios, donde creo también hay un gran potencial, yo creo que vamos a estar en mejores condiciones de ser exitosos. Claro que sí, Víctor, y justamente, y partamos de la base de que hemos podido avanzar en la idea de negocio y logramos incorporar una empresa en Hong Kong, que de hecho van a verlo más adelante, es bastante sencillo de hacerlo. Jesús, ¿cuáles son esos costos fiscales o esas consideraciones fiscales que debe tener en cuenta una empresa peruana que quiere, por ejemplo, repatriar las utilidades de su empresa de Hong Kong? Porque sabemos hoy que queremos ubicar nuestros recursos, nuestro capital en jurisdicciones donde puedan tener un alto nivel de seguridad, pero en algún momento queremos usufructuar y beneficiarse. ¿Cuáles son esas consideraciones o esos aspectos, costos fiscales, Jesús? No, gracias, David. Primero que todo, efectivamente, incorporar una empresa en Hong Kong puede durar hasta 24 horas, lo cual para empresas o países como los nuestros suena a magia, ¿no? Pero bueno, cuando tienes una compañía hongkonesa, independientemente del rubro, y has terminado el ejercicio, tienes resultados acumulados y por tanto quieres repartir utilidades, y hablamos de
en general, digamos, una partnership, que es un tipo de compañía en Hong Kong, estas utilidades, para empezar, no generan ninguna retención en Hong Kong cuando se distribuyen. Esa es una ventaja impositiva bastante notoria comparada a la gran mayoría de países del mundo. No hay un impuesto de salida a los dividendos en Hong Kong en líneas generales, digamos, como regla general. Lo cual significa que si el dividendo viene directamente al Perú, primera posibilidad, ese impuesto no se va a duplicar, vas a pagar un impuesto peruano, obviamente es una renta de fuente extranjera y en Perú se tributa. Pero ahí entra la segunda posibilidad. Seguramente nadie lo va a hacer de esa manera. Lo que se va a hacer es algún tipo de planificación o estructura legal, con sustancia, que tenga los filtros adecuados para poder hacerlo óptimamente, para poder tener una óptima carga fiscal. Por ejemplo, si encima de la compañía hongkonesa tienes un holding en el propio Hong Kong, en Singapur o en algún otro país, o un trust, que hay muchos tipos en que se pueden utilizar en la jurisdicción. Hay trust en el propio Hong Kong, pero también se triangulan muy bien con Singapur, con Malasia, con eventualmente Nueva Zelanda, etc. Y puede llegar a tener vehículos interesantes, incluso no viviendo en Hong Kong. Es decir, tener una estructura cohesionada para que finalmente las utilidades lleguen hacia ti a Perú, repito, de manera legal, con sustancia, defendible frente a una autoridad tributaria, con una carga fiscal bastante baja, y sin necesidad de tener que hacer grandes pagos de impuestos de manera adecuada. Ahora, también hay estructuras no necesariamente hacia Perú, porque como dije, la primera posibilidad es mando mi dinero de Hong Kong hacia Perú y hago el cash out directo, lo cual seguramente no muchos harán. La segunda posibilidad es hago el cash out hacia una estructura patrimonial o empresarial hacia afuera, pero yo sigo en Perú. Y una tercera posibilidad es estoy en Hong Kong o estoy en cualquier otra parte del mundo. Entonces, si estás en Hong Kong, obviamente ese dividendo ya no está grabado, dependiendo de la compañía. Por ejemplo, si tengo una partnership, tributo, la empresa ya no tributa nuevamente el accionista, o tributa directamente el accionista, dependiendo de la forma en que se estructure. Y si yo estoy fuera de Hong Kong, por ejemplo, estoy viviendo en España, hay muchísima inversión peruana, no necesariamente desde Hong Kong, sino también desde fuera, y no necesariamente peruana, latinoamericana en general, por muchas razones que creo que tienen que ver con el poco conocimiento de la región, porque como la propia experiencia de Arturo muestra, es eso, creo yo, desconocimiento, las oportunidades están ahí. Esas triangulaciones, dependiendo de dónde está el inversionista, dónde está finalmente situado, pueden generar ventajas impositivas. Pero en líneas generales, si yo saco un dividendo de una compañía hongkonesa, no hay una retención, y eso genera que no haya esa doble tributación, que es un problema para los inversionistas. Ahora, a pesar de eso, Hong Kong tiene casi 45 o más tratados tributarios, o sea que inclusive en el supuesto de que tengas este problema de la doble imposición, lo puedes solucionar. Dato, para terminar, tip, Perú y Hong Kong tienen algunos convenios en común, caso Canadá, caso Portugal, caso Suiza y caso México. Significa que bien estructurado se puede hacer alguna figura interesante para poder triangular esos países. Excelente. Fíjense que hay muchas opciones y posibilidades. Obviamente, el tema de acompañarse de un experto es fundamental. A veces nos gustan hacer las cosas de forma directa, pero definitivamente para estos aspectos necesitamos un buen apoyo y una buena asesoría. Me gustaría retornar contigo, Arturo, porque dijiste una gran cantidad de cosas fundamentales sobre esas oportunidades para empresas peruanas. Desde tu experiencia y tu perspectiva, ahora que eres director culinario de Pirata Group, ¿cómo ves tú las posibilidades para que una empresa peruana realmente pueda entrar vendiendo ese tipo de insumos y de productos? Porque incluso no solamente Hong Kong, ¿no? Estamos hablando de que Hong Kong obviamente es una economía importante, pero también la región. ¿Cómo ves esas posibilidades, Arturo? Yo creo que la oportunidad es muy grande y simplemente es analizar el mercado en el aspecto de que con qué productos vas a entrar, cuánto va a ser el coste y a qué mercado te vas a dirigir, si vas a hacerlo como proveedor para restaurantes o también tener productos que se puedan comprar, ¿no? Por ejemplo, lo que le estaba diciendo a Laura la vez pasada, a veces nos gusta tener muchas cosas peruanas como la harina de lúcuma o pulpa de lúcuma y a veces no se encuentra y solamente hay por pequeñas fechas, en pequeñas cantidades obviamente, y bueno, uno lo compra o lo consume, pero si una empresa viene directamente como importadora hacia Hong Kong de productos peruanos para o restaurantes o para consumo
de los que vivimos acá hay una gran posibilidad, y quién sabe de repente moverse hacia otros lugares que están cerca de Hong Kong, como Singapur, como Shanghai, ¿no? Trabajando, o sea, se hace el container aquí en Hong Kong y después se deriva a cualquiera de las dos ciudades, ¿no? Que ahorita no es fácil para uno conseguir ciertos productos, ¿no? Aquí seguimos sufriendo con el tema de los productos como el ají amarillo, en pasta o fresco, el pisco. En Perú tenemos una gran variedad de piscos que no se pueden conseguir acá, ¿no? O cuando vienen en tan poco monto y se pone un poco más caro, que ya se hace un poco incómodo o no accesible la compra del producto. Entonces, definitivamente hay mercado, pero lo que yo siempre aconsejo es darse el momento o encontrar a alguien para hacer un estudio de mercado propio, saber qué producto quieres traer y cómo lo vas a dirigir. Y obviamente la parte, aparte de todas las partes legales, como Jesús y Víctor han estado explicando, es también la parte de marketing, cómo se va a trabajar la venta de ese producto, ¿no? Si va a ser online, si va a haber un store, ¿no? O se hacen los pedidos, llegan, y quién es la persona que aquí en Hong Kong recibe, controla y lo mueve, ¿no? Has tocado un tema súper importante y te refieres al tema online. Y creo que en ese sentido también ha habido una dinámica y una evolución enorme, no solamente en Hong Kong, en el China, y es el tema del comercio electrónico. Del comercio electrónico, en este caso transfronterizo. Es como un producto peruano, hoy por hoy, de los muchos que está mencionando Arturo, pueden venderse directamente desde el productor y exportador peruano al consumidor hongkonés o al consumidor en China a través de estos canales y estas plataformas. Creo que, Arturo, ese es un punto fundamental e importante porque los negocios han evolucionado, ya no es tan fácil viajar con estas restricciones que tenemos y ha jugado un papel cada vez más relevante el comercio electrónico. Tal vez nuestros países no estén tan desarrollados, pero eso no quiere decir que hay unas oportunidades enormes, sobre todo porque China es el país del mundo que más productos extranjeros está comprando a través de plataformas de comercio electrónico. Creo que ese va a ser un tema más adelante que vamos a tratar y tocar, porque además tiene unas implicaciones también legales, tributarias muy interesantes. Les cuento que China es el país del mundo que tiene una legislación más avanzada y sofisticada para que las empresas extranjeras le puedan vender al consumidor, con unas exenciones de impuestos y unas facilidades enormes. Así que fíjense que se están dando todas las condiciones para que justamente podamos nosotros ingresar o llegar a este mercado. Voy a terminar con una ronda de preguntas, pero le viene a todos los que nos están acompañando, por favor, el chat para que lo utilicen y escriban allí sus preguntas y podamos más adelante responderlas con Víctor, Jesús y Arturo. Víctor, hay un tema que parece que sonara un poquito sofisticado, pero sentimos que cada vez más las empresas latinoamericanas la están considerando, y es, ¿hay posibilidades y cuáles serían los desafíos para poder entrar, por ejemplo, a la bolsa de Hong Kong? Gracias, David. Bueno, sí, es una interesante pregunta, ¿no? De hecho, cuando las compañías piensan o evalúan emigrar, pues, y pasar las fronteras y dar saltos más largos que otros en algunos casos, uno de los aspectos más importantes es el acceso al capital, ¿no? Y el entrar a un mercado de capitales de manera formal o a través de una bolsa de valores, como es la bolsa de Hong Kong, que lo mencionaba Verónica, es la primera o segunda en el mundo, si mal no recuerdo, ¿no? Impone pues una serie de requisitos, y son procesos que normalmente no son simples, ¿no? Son procesos complejos que involucran requerimientos regulatorios propios de la bolsa de cada país, pero también, y vuelvo a tocar el tema de una estructura, unos requerimientos de gobierno corporativo bastante fuertes, ¿no? Que vuelvo a decir, cuando hablamos de gobierno corporativo estamos hablando pues de organizaciones o instituciones que tengan pues muy bien cimentados, ¿no? Un sistema de control y de buen gobierno, ¿no? Amparado pues en un consejo de administración o consejo directivo, con un número razonable de directores, ¿no? Independientes, digamos que puedan darle no solamente profesionalismo, sino pues un derrotero, un camino claro en el lineamiento de las políticas que va a llevar adelante la empresa, ¿no? Un área de auditoría interna, un consejo de administración, o las principales áreas operativas, que casualmente, si estamos hablando de Hong Kong, también, ¿no? Es un reto, y tú me preguntabas hace un momento los desafíos, es no solamente mirar
o tener claro con qué voy a ir hacia ese mercado, o qué voy a vender, o qué voy a comercializar, ¿no? Sino también si voy a poder tener acceso fácil al capital, pero también acceso al recurso humano, ¿no? Y creo que es un mercado que provee ambas cosas. Así que me parece que son aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Jesús, seguramente esto es una de las preguntas más frecuentes que te hacen. Muchas de nuestras empresas, sin duda, hacemos negocios con China y eventualmente con algunas que están en Hong Kong. Por ejemplo, si tenemos que pagar algún tipo de fee por algún servicio, incluso por alguna regalía, o por alguna prestación que nos haga una empresa de Hong Kong, ¿cuáles son esos aspectos fiscales que debemos tener en cuenta nosotros si estamos en Perú? Jesús. Gracias, David. A ver, va a depender mucho de cómo se haga la estructuración de esto, porque hay que recordar una regla fundamental. A pesar de todas las ventajas impositivas que tiene Hong Kong, de ser un país incluso con 3 veces o 4 veces más tratados internacionales que el Perú, con estándares internacionales OCDE en materia fiscal, nuestra ley peruana, no ellos, está un poco atrasada en algunas cosas. Entonces, normalmente los pagos que van de Perú hacia Hong Kong deben ser estructurados de manera correcta para que no tengan problemáticas fiscales. Sin embargo, las retenciones, que es un tema que está bastante claro, pueden ir entre 4.99 y 30% dependiendo del tipo de operación. Por eso normalmente yo no recomiendo, salvo puntuales casos, pagos directos a Hong Kong, sino estructurar una empresa intermediaria que permita hacer esos pagos a Hong Kong para tener una eficiencia fiscal adecuada. No es que no se pueda ni que esté prohibido, simple y llanamente se puede hacer una mejor optimización de la carga tributaria. Sobre todo con negocios digitales es fundamental. A ver, en la Great Bay Area de Hong Kong hay importantes, no solamente subsidios para emprendedores digitales y nómadas digitales, sino también para compañías, fintech, cloud, big tech, no sé, blockchain, big data, IoT, IA, lo que fuese. Y todo este tipo de tecnologías emergentes desarrolladas a través de una plataforma con una compañía en Hong Kong no necesitan presencia física necesariamente. Así que uno puede eventualmente optimizar la gran presencia fiscal de Hong Kong con el nomadismo digital muy propio de estos días post-COVID y tener cargas fiscales interesantes, ¿no? No necesariamente los pagos tienen que ir desde Perú, por lo que te estoy mencionando, sino que se permite además, con esta importante red de tratados que tiene Hong Kong, hacerlo desde otras jurisdicciones y triangular una operación eficiente. Excelente. Bueno, fíjense la voz de los expertos, cómo nos ayudan a abrir nuevas ventanas y posibilidades. Arturo, ¿y qué viene a continuación? Seguramente el tema de la pandemia obviamente ha afectado a Hong Kong también, pero sabemos que tú eres alguien muy dinámico y estás en permanente evolución. ¿Cuáles son esos planes a futuro que seguramente impactarán, ojalá, en lo posible más empresas peruanas que te sirvan de proveedores y demás, Arturo? Bueno, a Dios gracias, hoy por hoy en Hong Kong el tema de la pandemia es un poco más controlado. Obviamente todavía el salir fuera o viajar está un poco más restringido, pero en la ciudad como ciudad estamos más tranquilos, ¿no? O sea, los restaurantes estamos operando casi a 100%. Hay más comodidad y ahorita pues nada, el plan es seguir con Tokio Lima. Nos está yendo demasiado bien, me encanta lo que estoy haciendo con Tokio Lima y de repente uno de los planes para el siguiente año es empezar a abrir otros Tokio Lima, pero alrededor de Asia, ¿no? De repente Singapur o Shanghái son las ciudades más tentadas, entonces por el momento tengo todavía proyectos con Pirata Group por lo menos por 2 años y hasta proyectos personales, pues nada, con todo este tema de exportaciones e importaciones, también pensando en cómo podría yo hacer parte de mi trabajo un poco más sencillo si es que yo empiezo a tener contacto con importadores, ¿no? Y manejar yo el tema de los pedidos, de cómo se va a controlar acá. Entonces, un poquito investigando también todo ese tema aquí en Hong Kong, cómo puedo hacer con el tema de los cargos, la parte tributaria, la parte de los impuestos y toda la parte legal, que bueno, Jesús Víctor ahí me dará una mano y ahora que ya nos conocemos, ¿no? Pero sí, hay todavía proyectos aquí en Hong Kong, ¿no? Por lo menos me queda una muy buena temporada. El restaurante ha recibido buenos premios, así que vamos a estar muy busy estos días, o sea, esos meses, y para que eso está excelente. Te felicito, Arturo, y miren, si Arturo y empresas como el Arturo le va bien, que es de Perú, necesitará buenos proveedores peruanos, así que si a él le va bien,
muy seguramente a potenciales exportadores y empresas peruanas también les va a seguir yendo bien. Para que ustedes sepan, hoy por hoy el aguacate peruano se consume en grandísimas cantidades en Hong Kong, porque además tiene una oferta culinaria muy diversa y enorme que ha incorporado bastante bien el aguacate, pero no solamente el aguacate, sino también muchos otros productos que hoy por hoy, gracias también al TLC que tiene Perú con China, están llegando no solamente a Hong Kong, sino también a muchos destinos, y esto obviamente enriquece las posibilidades, por ejemplo, culinarias de firmas como la de Arturo, que necesita esa diversidad y esos ingredientes muy originales para generar diferenciación y por ende ser cada vez mejores. Yo quiero agradecerles a los tres su presencia, no se me vayan por favor porque seguramente ya nos están escribiendo ahí preguntas más adelante, pero de acuerdo al programa que tenemos me gustaría darle la bienvenida a mi colega Luz. Nuevamente Arturo, Jesús y Víctor, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a continuación a Luz Martínez. Luz es nuestra colega y gerente del CW Latin Department en Hong Kong, y nos va a hablar ya de cosas un poco más concretas sobre aquellos que ya tengan la motivación de establecerse en Hong Kong y digan, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que viene ahora? Realmente sí es así de fácil. Luz tiene una experiencia enorme, lleva ya muchos años viviendo en Asia y en Hong Kong en particular. El hecho de que sea latinoamericana, conozca nuestra idiosincrasia, nuestro idioma, por supuesto, evidentemente le da un toque muy especial a esta presentación. Adelante, Luz, desde Hong Kong. Sí, muchas gracias por la invitación, David. Como siempre, un gusto poder colaborar con ustedes y poder platicarles, creo que todos la experiencia que hemos tenido en Hong Kong, cómo hemos llegado acá, cómo es la ciudad para nosotros como latinoamericanos. Como comentó David, yo soy mexicana, tengo 8 años viviendo en China, gran parte de ese tiempo viviendo en Shenzhen, que es la primera ciudad después de Hong Kong, ya es la primera ciudad de lo que es China continental, pero que son ciudades muy cercanas en el tema de comercio, la frontera, etcétera, y que esa ciudad también es parte de la integración del GBA, del área de la Gran Bahía, que mencionó Verónica en la presentación. Hace año y medio me vine a Hong Kong justo con el tema justo en la línea de COVID, y llevo ya año y medio viviendo acá, siempre todos los 7 años que llevo en la firma trabajando, siempre en el tema también de Hong Kong y China continental. Entonces ahora estamos viendo bastante esta integración en todas estas áreas en el Prairie Bay Area, y obviamente esas ventajas comerciales de poder entrar a Hong Kong y dar eventualmente pues el salto a China continental o explorar China continental como un mercado. Como comenta David, pues viene ahora el tema de cómo hacerlo, ¿no? De cómo establecerse en Hong Kong, cómo abrir una empresa acá, cómo se hacen los impuestos, ya hablamos del número de impuestos, los porcentajes, etcétera. Yo les voy a dar como una breve presentación sobre cómo hacen las empresas para hacer el establecimiento y cuáles son realmente los requisitos para poder tener una entidad en Hong Kong, si necesitan vivir aquí, si no necesitan vivir aquí. Entonces vamos a empezar la presentación. Como David comentó, soy parte de CW. Nosotros somos una firma de contadores públicos certificados en Hong Kong. Estas dos personas que ven en la pantalla son nuestros socios, el señor Thomas Wong y la señora Rosana Choi. Ya con más de 30 años de experiencia en el tema de contaduría pública y certificación acá en Hong Kong. Contamos con una gran variedad de servicios, desde el establecimiento de empresas hasta el tema contable, auditorías, cálculos de impuestos, servicios en recursos humanos, etcétera. Entonces, todos estos servicios que van alrededor de un establecimiento, nosotros apoyamos a nuestros clientes en Hong Kong. En Hong Kong básicamente hay 3 maneras de entrar o 3 vehículos que son los permitidos para una inversión extranjera. Tenemos lo que son las oficinas de representación, que por ahí seguramente han escuchado, son muy comunes en diferentes localidades. Tenemos las compañías limitadas por acciones y tenemos las branch o las sucursales de empresas en el extranjero. De estos 3 tipos, la verdad es que la más común para una inversión extranjera es la compañía limitada por acciones. Y esa compañía tiene grandes beneficios para poder establecerse, es muy flexible y es por ello que es la más atractiva para un inversionista que viene de cualquier otro lugar del mundo.
les voy a comentar básicamente cómo es el proceso del establecimiento y cuáles son las diferencias entre estas entidades. Entonces, una vez que nosotros recibimos a los clientes y nos explican, yo quiero establecerme en Hong Kong o yo quiero hacer comercio con China, empezamos a hacer un estudio de viabilidad, de platicar y conocer con los clientes qué es lo que están buscando, cuál es su meta. Su meta es buscar tal vez un proveedor en China, vender en Latinoamérica, en otro mercado, o estar en China continental, estar en Hong Kong, buscar clientes aquí para sus productos, qué es lo que quieren. Entonces comenzamos con ese estudio de viabilidad. Preguntamos igualmente si necesitan mover empleados de Latinoamérica a Hong Kong o de Latinoamérica a China continental. ¿Cuál es el propósito realmente de hacer un establecimiento? Y una vez que sabemos ese propósito, nos vamos a seleccionar el tipo de estructura. Vamos a decidir si una oficina de representación es lo más ideal, si una sucursal es lo más ideal, o si la Hong Kong Limited, la empresa limitada por acciones, es lo mejor para esa opción. Ya una vez que seleccionamos y identificamos cuál es la opción más ideal para ese funcionamiento de esa empresa, hacemos entonces ya el establecimiento legal de la empresa, obtenemos las licencias de la entidad, obtenemos su Business Registration, que es la licencia para operar en Hong Kong. Y la verdad es que el proceso de obtener esa licencia es sumamente rápido. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que es muy burocrático, ¿no? Tenemos que pasar por una serie de entidades para obtener los documentos o ir con un notario, por ejemplo. Entonces, es muy diferente. Acá solamente se hace una aplicación y los documentos del establecimiento se obtienen en aproximadamente 7 días hábiles. Entonces, en 7 días hábiles se tiene ya una empresa registrada en Hong Kong, ya con todas sus licencias con su licencia para poder operar. Y ya una vez abierta la empresa, pues hacemos el tema del soporte contable y del soporte administrativo, que eran los otros servicios que comentaba. Viene ahora el tema de las diferencias entre estas 3 entidades. Entonces, teníamos la oficina de representación, teníamos la empresa limitada por acciones y las sucursales. En las oficinas de representación, al igual que similar a como operan en China continental, este tipo de entidad no es una entidad para hacer comercio o para comercializar o para proveer servicios. La oficina de representación, como el nombre lo indica, representa a alguien más, pero no puede vender, no puede comprar, solamente son empresas o entidades, más bien no deben ser empresas, son entidades para poder colocar a alguien y que esa persona haga una investigación de mercados, tal vez que vea cómo está operando un competidor o alguien que tiene productos similares. Entonces, tiene una función mucho más de investigación o de preparación para que después eventualmente una empresa se pueda fundar. Entonces, tiene estas limitaciones per se. Después quisiera hablar de lo que es la sucursal. Las sucursales son como el opuesto a la oficina de representación. En la sucursal lo que hacemos es traer esas oficinas o esas empresas que están en Latinoamérica o en algún otro lugar del mundo y abrir como una nueva oficina de esa misma empresa, pero con el origen, muy indicado el origen de que esa empresa es del extranjero. No es una empresa per se en Hong Kong, sino que todo va a depender de esa empresa en el extranjero. Se tiene que colectar toda la información de esa empresa en el extranjero, sus documentos, se hace una revisión bastante exhaustiva. Entonces, estos procesos de sucursales no son tan comunes porque son muy demorados, se requiere mucha información para poder establecerse, entonces, por lo general toman bastante tiempo. Y el rubro que se va a dedicar es exactamente el de la empresa en el extranjero. Entonces, si la empresa ya se dedica a la investigación de, no sé, de fibras, por ejemplo, de textil, la empresa en Hong Kong tendría que ser el mismo rubro. Entonces, no es tan flexible. Si
si la entidad en Hong Kong es, por ejemplo, comercializar esos textiles, no encajan exactamente. Entonces, cuando los rubros van a ser diferentes, nosotros no recomendamos abrir una sucursal, sino irse por el siguiente modelo, que es el que les comentaba, es el más común, que es la compañía limitada por acciones. Ese es el equivalente de la empresa. La gente ubica este modelo muy bien como una Hong Kong Limited, porque al final de todas las palabras, de todos los nombres de las empresas, ustedes van a ver el Limited, que indica que es una empresa limitada por acciones. ¿Y qué indica eso? Indica que toda la inversión que se haga en la empresa va a estar protegida y limitada hasta las acciones que se hayan registrado. Entonces, tanto Verónica como David en el video comentaban que no hay un capital mínimo registrado para abrir una empresa en Hong Kong. Es decir, que una empresa se puede abrir desde un Hong Kong dólar. Entonces, obviamente, para evitar los riesgos de hacer un link o de tal vez conectar la inversión en el Perú o en cualquier otro lugar en Latinoamérica, se pone un capital registrado bastante bajo, un capital muy, muy bajo. Las empresas por lo general van a escoger $1,000, $10,000, etcétera, y ya dependen pues obviamente de su operación, pero la legislación les permite limitar a la empresa en su responsabilidad hasta el número de acciones. Otro de los grandes beneficios es que la naturaleza del negocio es muy abierta. A diferencia de China continental, en China continental tenemos que ser súper específicos de decir, yo voy a vender zapatos para dama, para niño y caballero. Pero si una empresa dice, bueno, conseguí también vender ropa y conseguí también un proveedor que me va a vender pisco a súper buen precio, entonces quiero entrar en este mercado. En China, si nos salimos de ese naturaleza de negocio, el gobierno nos penaliza y nos dice, tú no conseguiste una licencia para hacer esto. Entonces, debe tener uno mucho, mucho cuidado de si yo digo que voy a vender A, no puedo vender nada más. Eso es en China continental. En Hong Kong, debido a que es una economía mucho más abierta y obviamente se impulsa mucho el tema de comercio y se da muchos beneficios, la naturaleza de las empresas es muy amplia. Entonces, una empresa que se dedica a la venta, por ejemplo, de alimentos, de fruta, tenemos una empresa que el año pasado, con el tema de COVID, ellos venden fruta a China continental y tienen una empresa en Hong Kong. Me decían, ¿qué pasa si vendo ahora pues máscaras, no? O sea, el Perú está necesitando máscaras para el tema de COVID y para el tema de protección. ¿Qué pasa si yo cambio de fruta a esto? Entonces, no había ningún problema, ¿no? Ya que en su naturaleza de negocio era tan amplio, que era solamente comercialización, que no necesitaban hacer ningún cambio en sus documentos y en sus estatutos, y no había tampoco ningún efecto negativo ni en su tema contable, en sus auditorías, ni con las autoridades. Entonces, eso hace un gran beneficio de tomar este tipo de empresa por parte de los inversionistas extranjeros. Otra de las ventajas, obviamente, es que en sí una empresa puede operar de manera remota, dependiendo obviamente de qué es lo que quieran hacer. Si quieren operar desde Latinoamérica, si quieren operar desde Perú de manera remota, lo pueden hacer. Obviamente aquellas empresas que quieren realmente venir y establecerse a Hong Kong pueden empezar de una manera diferente, pueden ya empezar a ver el tema de establecimientos, de búsqueda de empleados, para expandir el mercado, buscar clientes, etcétera. Entonces ya ese es otro proceso, pero en principio se puede operar de manera remota. Tienen sus beneficios. Ahora que hemos visto en el tema de COVID, el gobierno ha lanzado muchos beneficios para las empresas que tienen operación física en Hong Kong. Por ejemplo, han habido subsidios para empleados. Las empresas que tenían cierto número de empleados, por cada empleado recibían, si mal no estoy, 9,000 Hong Kong dólares, que es más de $1,000 americanos. Ahorita hay unos subsidios para empresas que son miembros de cámaras, por ejemplo,
que reciben de 5 a 10 mil Hong Kong dólares por mes. Entonces, mucha gente obviamente va a comentar, es costoso el operar allá, el tener una operación, eso implica un gasto, pero a la par vemos un gobierno que es muy pro economía, pro comercialización, entonces existe una gran variedad de subsidios para ayudar, sobre todo a las empresas que tienen operación acá. En el tema de impuestos, se rige por el 16.5%. Ahorita voy a hablar un poquito más sobre una reducción que hay en el momento. Algunas de las observaciones es que si se abre una empresa en Hong Kong, no pueden contratar empleados en China. Entonces, eso es algo que nos surge muy común, que dice, bueno, si tengo mi Hong Kong Limited, puedo contratar a alguien en Cantón. No se puede, se necesita tener a la persona aquí, pero es tan cercano y está tan conectado antes de COVID las ciudades que se puede viajar sin ningún problema. Con el tren rápido se llega a Cantón en media hora. Entonces realmente las conexiones son excelentes en esta área. Este es un modelo sobre la comercialización y cómo operan las empresas que están, por ejemplo, haciendo trading. Tenemos muchas empresas de trading en Latinoamérica que compran sus productos a proveedores en China y los venden en Latinoamérica, pero funciona igualmente de la manera contraria. Si tienen, por ejemplo, proveedores en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, etcétera, y quieren vender productos en China, a la hora de operar con una Hong Kong Limited, con una empresa en Hong Kong, lo que hacen es obtener obviamente las facturas con los proveedores en China, se le paga al proveedor, por ejemplo, y la mercancía va directamente del proveedor chino a los clientes internacionales. Es decir, la mercancía nunca tiene que tocar Hong Kong, no es obligatorio que tengan que gastar en costos adicionales de traerla aquí, después de aquí se reembarque, etcétera. Eso no es necesario. Pueden ir de manera directa. Pero algo que sí es bien importante es que esta factura que se emite de la Hong Kong Limited a los clientes internacionales viene ya a nombre de la empresa en Hong Kong. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos va a permitir ocultar a nuestros proveedores para nuestros clientes finales. Entonces, a mucha gente le preocupa. Yo ya gasté tiempo, dinero, esfuerzo por conseguir a alguien que me obtenga un producto de primera calidad, que sea realmente lo que yo quiero vender, o que es mi proveedor y no quiero que nadie llegue a ese producto y que haga algo similar. Entonces, esta figura de la Hong Kong Limited nos permite ocultar la fuente de ese proveedor y así pues obviamente proteger todo el desarrollo de producto que se ha hecho y que la empresa realmente pueda seguir explotando ese producto que le ha costado pues toda una inversión conseguir y poder comercializar. ¿Cómo es el proceso de incorporación? Hay varios requisitos muy similares a lo que vemos en Latinoamérica, en otros lugares. Obviamente les pedimos que nos brinden nombres de empresas para chequear que no estén ocupados en Hong Kong. Importante mencionar nuevamente lo del capital. No hay un capital mínimo registrado, así que pueden escoger desde un Hong Kong dólar. Parte de los directores, tenemos dos figuras importantes que son los directores y los accionistas. El director es quien maneja o administra la empresa, entonces va a ser quien va a firmar la cuenta bancaria, los reportes auditados, cualquier carta, temas legales. Esa es la persona que administra la empresa. Y tenemos a los accionistas, que son obviamente las personas que son dueñas de la empresa. Y los accionistas pueden ser personas físicas o pueden ser empresas también. Entonces pueden hacer ambas. Importante notar que tanto el accionista, si tenemos una persona como accionista, esa misma persona puede ser el director. Entonces no hay limitaciones para que estén separados. Ese accionista puede operar la empresa, firmar los contratos, firmar temas documentales, etc. Posteriormente tenemos dos puntos importantes que es algo que CW asiste a los empresarios. Es una figura llamado secretario corporativo, que es quien se encarga de levantar las minutas, registrar la empresa, actualizarla de manera anual.
Y otro punto que es el domicilio registrado. Entonces, cuando aquellos empresarios no desean tener una oficina física en Hong Kong, CW puede asistir en ese domicilio registrado y quedan dadas de alta en nuestras oficinas acá en Hong Kong, en la zona se llama Tsim Sha Tsui, y para que estén dados de alta y cumpliendo con todos los requisitos de gobierno. Ahora, un tema importante que ha sido básicamente lo más complejo, sobre todo en este tiempo de COVID, es el tema de una cuenta bancaria en Hong Kong. Tenemos, a partir de COVID, ya se veía desde antes de COVID una tendencia a empezar a buscar alternativas de soluciones de pago, sobre todo para empresas que están comenzando y empresas pequeñas de comercio, que ya tienen una operación pero que siguen siendo pymes. Entonces, dentro de este lapso se ha dado como más hincapié a las plataformas autorizadas para hacer pagos, y actualmente Hong Kong ya ha autorizado a varias empresas y tienen su licencia para operar como proveedores de servicios para sobre todo para empresas pequeñas, para startups, para pymes, etc. Entonces, tenemos dos opciones, básicamente un banco tradicional que hacen requisitos o revisiones mucho más extensas. Algunos bancos tienen ya un tipo de mercado muy específico. Entonces nosotros comprendemos que para empresarios que están comenzando, pues es complejo entrar directo con un banco, ¿no? El banco les va a solicitar tal vez demasiada información, les va a pedir cierto número de ventas por año. Entonces sabemos que para nuestros empresarios, sobre todo en Latinoamérica, que van comenzando o van a introducir un producto, pues es relativamente complejo, ¿no? Entonces, estas otras plataformas autorizadas obviamente tienen sus requisitos, pero no llegan a ser tan estrictos como lo son para los bancos. Van a pedir información de la empresa, cómo está operando, información de los directores, de los accionistas, etc. Y ya una vez que se mete esa información a las aplicaciones para este tipo de plataformas autorizadas, se obtiene una cuenta, digamos, como si fuera una subcuenta dentro de un banco. Entonces, muchas de ellas están bajo un banco muy famoso acá que se llama DBS, que es un banco de Singapur, perdón, y con operación en toda Asia. Acá igualmente tiene una gran distribución, lo vemos en todos lados, tanto en China continental, en Corea, en Singapur, en Japón, etc. Y a través de esas subcuentas que las empresas pequeñas pueden llegar a operar. Obviamente no está limitado a esto. Las empresas que comienzan con las plataformas autorizadas eventualmente pueden hacer su paso a una banca tradicional. Muy brevemente sobre las obligaciones anuales. Ya una vez que la empresa está abierta, nosotros en CW asistimos a las empresas a que hagan sus obligaciones y que tengan sus empresas al día. Entonces, la primera obligación que tienen es hacer renovaciones de sus licencias de manera anual. Nosotros 2 meses antes, un mes antes, nos comunicamos con nuestros clientes y les comentamos, ya viene el aniversario de tu empresa, hay que comenzar a preparar la renovación. Entonces, vamos preparando todos esos documentos. Igualmente asistimos con el tema contable. Como les comentaba en un principio, somos contadores públicos certificados. Entonces asistimos a todos nuestros empresarios a hacer su contabilidad en Hong Kong, a enseñarles cómo es el proceso contable aquí. Hacemos el proceso de auditoría, su declaración de impuestos, para que puedan tener todo al día. Y algunas de las otras obligaciones que les asistimos es realizar algo que se llama en la declaración de empleados, que es el Employer's Return. Entonces, cada año la empresa tiene que reportar si está pagando salarios a empleados o directores. Esa es la obligación de la empresa. En Hong Kong, la obligación, por ejemplo, de pagar el impuesto del empleado es obligación del empleado, a diferencia de la operación en Latinoamérica. La empresa lo único que tiene que decir es cuánto pagó, y el empleado se encarga de hacer su propia declaración y de pagar sus propios impuestos. Entonces, eso también le quita un peso a las empresas de tener que hacer las retenciones, de tener que estar declarando por el empleado, etc. Entonces, eso también es un beneficio para el empresario. En el tema de impuestos,
Verónica y David compartieron también el tema de la tasa de impuestos. La tasa regular para las empresas en Hong Kong es del 16.5%. Entonces es el impuesto sobre la renta. Actualmente Hong Kong tiene un beneficio de reducir esa tasa a la mitad. Entonces las empresas actualmente, el porcentaje total que están pagando es de 8.25%. Entonces, realmente en el tema de operar es un gran beneficio, ¿no? Es un gran ahorro que no es una parte común que vemos en las economías en Latinoamérica de hacer reducciones tan drásticas. Pero acá por el mismo tema de impulsar el comercio, de impulsar a las empresas que mantengan su operación aquí, tienen una tasa realmente reducida del impuesto sobre la renta. Nuevamente no hay IVA, hemos visto varias veces, uno realmente va a comprar en cualquier producto y los productos no están tasados. Entonces obviamente es una reducción adicional para las empresas de no tener IVA aplicado en casi ninguno de los productos que se venden en Hong Kong. Y sobre el tema de territorialidad, esto influye en que todas las ventas y las compras pues son tasados dependiendo de dónde se hace la compra y la venta de la transacción. Entonces, dependiendo de esto, de cómo están operando, la empresa inclusive puede aplicar con el gobierno a tener una tasa del 0%. Entonces, obviamente para las empresas que no quieren mantener la operación y tal vez quieren mantener aquí el capital, pero declarar todavía en el Perú, declarar todavía en México, en Estados Unidos, etcétera, pueden optar por esa opción si se cumplen todos los requisitos para poder aplicar a ella. Se llama aplicación offshore. Y finalmente, perdón por la demora, tal vez un poco extensa mi presentación, CW pues básicamente les puede asistir en revisar la operación, cómo quieren operar, qué quieren vender, a dónde quieren llegar en su operación con Asia. Vamos evaluando pues los modelos de operación, cuál es el lugar más propicio, más apropiado, si quieren traer personas, qué requisitos van a necesitar. Y ya una vez decidido la incorporación, el proceso, dónde, cómo y con qué, entonces les ayudamos a hacer el proceso de incorporación, de abrir la empresa, hacer visados de trabajo cuando quieren traer algún empleado acá, buscar oficinas, hacer todo el proceso de establecimiento. Y obviamente una vez que ya está operando la empresa, pues hacemos el tema de cumplimientos, ¿no? Sus renovaciones, su contabilidad, la auditoría, sus declaraciones, etc. Entonces, como pueden ver, pues tenemos obviamente el apoyo de David en Latinoamérica y de una servidora de todo el equipo latino en CW, que podemos asistirles en español, en habla hispana y pues apoyarlos con todo el proceso de la incorporación. Estos son algunos de los breves requisitos que se necesitan para hacer el establecimiento. Se necesita información de los directores, de los accionistas, información ahora sí que muy estándar para hacer las incorporaciones, y eso es lo que el equipo requiere para poder hacer un establecimiento. Como pueden ver, no es nada complejo, y básicamente es todo el proceso para hacer la apertura. Cualquier contacto, duda que tengan, me pueden mandar un correo electrónico o acercarse a nosotros en la página web. Estamos a la hora. Gracias, Luz. Bueno, miren, esto fue una presentación súper completa. Seguramente se resolvieron muchas inquietudes, pero también seguramente surgieron más. Ahí están los contactos de nuestra compañera Luz en Hong Kong, y también van a tener nuestros contactos aquí en América Latina más adelante. Tenemos un par de preguntas. Antes de terminar, no queremos extendernos más allá del tiempo que teníamos previsto. Una es justamente para Arturo. Arturo dejó bastantes inquietudes a varias personas que quieren proveer de insumos. Arturo, están preguntando en particular sobre el tema del palta y que algún tipo de requerimiento especial de tamaño, de calidad o algo que requieran de palta, incluso hasta de banano. Preguntaron también. ¿Qué tal? No necesariamente. Normalmente yo consigo la palta peruana, ¿no? La palta fuerte, pero siempre vienen medias peques y el problema siempre es un poco la maduración, pero uno ya aprende cómo trabajarlo. Entonces no hay necesariamente un tamaño, peso específico, ¿no?
como chef, yo ya soy feliz de tener una palta peruana en mi restaurante, pero no hay tamaño específico. Creo que acá la única empresa, no sé con qué nombre haga el tema de la importación, porque la traen desde Perú, pero aquí ellos operan con el nombre de Waki. Ok, ¿no? de acuerdo. Entonces, aquí normalmente tenemos palta peruana y espárragos, pero creo que Perú tiene mucho más que eso. Sí, sí, ahí la lista creo que es un poco más amplia de productos. Hay otra pregunta, esta creo que es para Jesús, tiene que ver con el tema de la persona, el peruano que quiere emigrar a Hong Kong por una u otra razón. ¿Dónde paga impuestos, Jesús? ¿Cómo es ese tema fiscal para esa persona? David, en realidad acá hay, digamos, dos escenarios. La primera posibilidad es que esta persona, obviamente, migre a Hong Kong, más allá de los temas laborales, migratorios, procedimentales, vaya simple y llanamente sin ningún tipo de visa de trabajo, sino simplemente con una visa de repente de inversionista, ¿no? Porque hay varias formas de llegar a Hong Kong. Y en ese caso tiene que transcurrir al menos 183 días fuera del Perú, o si lo quieres ver de otra forma, 184 días en Hong Kong. Y de esa forma, a partir del año siguiente, se convertirá en un no domiciliado para Perú, que en términos prácticos significa que no tributará en Perú por sus rentas globales, como siempre pasa, pero por el otro lado, seguramente se convertirá en un tax resident en Hong Kong, con unas reglas especiales que tienen allá. La otra posibilidad es que este peruano salga de Perú con una visa de trabajo, es decir, un permiso de la autoridad hongkonesa que le permita trabajar en Hong Kong. En ese caso, es automático el cambio de domicilio fiscal. Es decir, que a partir de ese momento, no necesariamente el próximo año, tributará de esa manera. Con lo cual, al día siguiente de que eso sucede, pagará impuestos únicamente por sus rentas en Hong Kong y se convertirá en un tax resident allá. Pero acá hay que hilar fino, porque una cosa son las leyes peruanas, que como te las acabo de mencionar, digamos, son un poco predecibles, y otra cosa son las leyes hongkonesas, porque Hong Kong, a diferencia de Perú, no tiene una regla de días, tiene un criterio más bien de, digamos, de criterio en función de la autoridad tributaria en base al arraigo, intereses económicos, pero por regla general, si tú eres una persona que va a Hong Kong a trabajar o haces una empresa en Hong Kong y generas rentabilidad en Hong Kong y tienes una cuenta en Hong Kong, en general te consideran un tax resident allá. ¿Qué es lo importante? Que si eres tax resident en Hong Kong, ya no lo eres en Perú y viceversa, con lo cual esa doble imposición se elimina. Excelente, de acuerdo. Pues bueno, queremos nuevamente agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado esta hora y media, pero en especial a nuestros invitados que han hecho un esfuerzo desde Hong Kong y también aquí en Perú por acompañarnos. Sé que habrá muchas dudas e inquietudes. Vamos a poner aquí al final un slide de contactos, pero también quería decirles que todo esto se ha grabado de tal forma que a todos y cada uno de ustedes que están registrados les llegará un mensaje con la información del link del video y los datos de contacto de cada una de las personas que nos acompañaron. De Arturo desde Hong Kong, Jesús y Víctor en Lima, por supuesto, Verónica Jimena también, y Luis Chala de la Cámara, porque sabemos que algunas inquietudes y preguntas surgirán y se trata de que ayudemos todos a solucionarlas, pero en especial que las operaciones internacionales y el esfuerzo que van a hacer de llegar a otros destinos y otros países se haga de la mejor manera. Tenemos que aprender, que tenemos que asesorarnos y entender muy bien a los mercados donde nos vamos a dirigir, y eso involucra una gran cantidad de aspectos, no solamente legales, tributarios, sino incluso también culturales y idiomas y demás. Para CW Latin Department, este ha sido un gran evento. Aquí están los datos de contacto nuestros y de mi compañera Angie, que hace parte también del equipo y que está encargada de las cuentas de aquí América Latina. Luz también los dejó allí. A cualquiera de nosotros nos pueden contactar. Y como les mencionaba antes, vamos a entregarle el contacto de cada uno de los participantes, conferencistas al evento. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado durante esta hora y media. Muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y saludos desde Hong Kong. Gracias, Arturo. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches para todos. Chao, Jimena. Chao, David. Un gusto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Víctor.